Estamos en esta serie de las falsas enseñanzas en el cristianismo y en el judaísmo. Hoy vamos a ver un tema sobre por qué son importantes las comunidades mesiánicas, tanto en Israel como fuera de Israel. ¿Qué es lo que nuestro Padre está haciendo hoy? ¿Por qué estamos aquí en la dispersión y por qué aún en la dispersión el Eterno nos está usando para levantar las comunidades mesiánicas? Estamos saliendo de un tiempo de mucho caos, estamos saliendo de un tiempo de mucha confusión. Y esto es como un principio que hay en la obra del Eterno. Cuando uno ve el libro de Bereshit al comienzo, los primeros versos de la Torá nos hablan justamente de un caos. Vemos ahí en el libro de Bereshit al comienzo, los primeros versos donde se presenta ¿cómo fue al comienzo? En el principio creó Elohim al Etab los cielos y la tierra. La tierra llegó a ser sin orden y vacía, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Han sido periodos oscuros, han sido periodos difíciles, los que hemos pasado aún en nuestra experiencia. Hemos pasado así, hemos sido traídos de las tinieblas a la luz. Y es como el principio que el Eterno hace con nosotros. Eso nos permite valorar mucho más la obra del Eterno. Nadie puede decir, bueno, yo era una mujer o un hombre perfecto y no tenía pecado y el Eterno. No, a todos nos sacó de un caos. Estos 2000 años han sido difíciles, han sido complicados. El mundo se ha llenado de religión, de sectas, se ha torcido la palabra del Eterno para evitar que se conozca la palabra del Eterno. Entonces lo que el Eterno está haciendo ahora tiene un propósito. Si no estuviéramos aquí, si el Eterno no estuviera haciendo esta obra con nosotros, pues no habría cómo mejorar la situación presente. Cuando nosotros vemos hacia la Besorá, vamos al libro de Matityahu, en el capítulo 28, 16-20, Yeshua dio una comisión impresionante, lo que se conoce como la Gran Comisión. Lo que pasa es que esa Gran Comisión se sacó del contexto que Yeshua estaba hablando y se entendió mal. Cuando leemos aquí dice que, así que los 11 Talmidim fueron al monte de Galil, donde Yeshua les había indicado. Después de que resucitó, Yeshua les dijo que se iban a encontrar ahí en Galil. Ahora ellos van allá al monte en Galil. Cuando ellos le vieron, ya Yeshua había resucitado, había tenido esta experiencia secreta de la ascensión, había regresado, y cuando ellos lo vieron ya resucitado, se postraron delante de él y lo adoraron. Era ya el Mesías resucitado con el que se estaban encontrando. Él, como el Mesías, había pasado por un gran proceso y ahora tenían una reunión importante. ¿Qué habló Yeshua ya como resucitado en esta reunión que está teniendo en Galil con sus emisarios? Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él y lo adoraron. Aquí en el texto arameo aparece la palabra Sagat, como se registra ahí en la Torá viviente. Pero algunos dudaron. De los 12 estamos hablando. Ellos tenían un gran problema con creer en la resurrección. Fue el asunto más difícil para ellos creer en la resurrección. Ahora es que ellos habían visto la muerte, ellos habían visto cómo fue llevado al madero, cómo fue puesto en esa tumba. Luego no lo encuentran, pero es que es tremendamente sorprendente cómo encontrarse ahora con él después de la experiencia de la muerte y en resurrección. Unos lo adoraron, Sagad, y otros dudaron.
Muchos hoy enseñan que no, que a Yeshua no hay que adorarlo. Bueno, la palabra dice eso, en los textos originales habla, hay movimientos hoy en el mesianismo o en toda esta restauración que hablan de que no, a Yeshua no se debe adorar, a él no se debe exaltar, honrar, no, la palabra dice que sí, la palabra sagad es la palabra para adorar, lo que habla aquí. Le vieron, se postraron delante de él y lo adoraron. Algunos dudaron y Yeshua se acercó y habló con ellos, diciéndoles toda autoridad, no una parte, no el 90, no el 99.9, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la forma que me envió el Padre, así yo os envío. Con esa autoridad ahora Él está enviando. Por lo tanto, vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidim de los esparcidos de la casa de Israel y de los gentiles, dándoles la tevilá en mi nombre. Este verso, mis hermanos, sí que fue manipulado en todas las versiones. Lo manipulan de una manera, lo manipulan de otra y de ninguna manera dan con la revelación central que hay aquí. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, ¿sí? Hasta el fin de los siglos. Amén. Y Yeshua, ya el Yeshua resucitado está aquí. Yeshua, aquel que venció la muerte, aquel que proclamó que es la resurrección y la vida. Este es un discurso directo de Yeshua. ¿Quién está hablando aquí? Yeshua, un judío. Este judío Yeshua, ¿quiénes son los oyentes? Miren que esto es una reunión secreta. Eso no es una reunión pública. Es una reunión con sus talmidín. ¿Quiénes son ellos? Judíos. Son los 12 que él había llamado. Y cuando uno ve en el Brit Hashah dice que son judíos, son de la casa de Yehudá. La audiencia era judía. Y él está dando a estos judíos esta comisión, esta gran comisión. La gran comisión del pueblo judío, de los redimidos, es llevar toda la Besorá a las 12 tribus de Israel. Como dijo Yeshua, yo fui enviado solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los de las naciones que creen, también se agregan al mismo pueblo, se agregan también a este gran pueblo. Entonces esta gran comisión, como dijo Yeshua, tendría que hacerse desde Jerusalén. ¿Por qué de Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba todo el liderazgo del pueblo. Y Yehudá, o sea, esta Besorá tiene que llegar al liderazgo, tiene que llegar al pueblo, a todo Yehudá, y ahí sí hasta la última de la tierra. ¿Qué está diciendo aquí Yeshua en esta gran comisión? Y Yeshua se acerca y le dice, toda autoridad, primero, ¿en qué base nosotros estamos? No es en la autoridad terrenal, no es en la autoridad de organizaciones humanas, es en la autoridad de aquel que resucitó, de aquel que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y en la forma en que me envió el Padre, en la forma en que me envió el Padre es en la forma en que Él vino con la presencia del Padre. Así yo los envío, así Él va con nosotros, su Ruach va en nosotros. Por lo tanto, vayan con urgencia a todas las naciones. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque hemos sido alcanzados por ese ministerio. Por este ministerio judío, hemos sido alcanzados por ese ministerio que se le encomendó a los judíos. En el pasado nosotros fuimos desviados, digamos, por otros movimientos que no tenían nada que ver con el pueblo yehudí. Pero aquí nosotros vemos que la comisión la dio Yeshua, un yehudí, a los yehudí que habían creído. ¿Para qué?
hiciera la obra en Jerusalén, en Judá y a todas las naciones. Estamos aquí como fruto de esto. Estamos en este tiempo siendo restaurados y alineados a esta comisión que dio Yeshua, restaurando esta verdad que en el tiempo se perdió, que en el tiempo, como las religiones desjudaizaron todo, se perdió esta visión, pero ahora estamos otra vez en el camino, estamos otra vez en la línea. ¿Quién cumplirá este mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Enséñenles a obedecer. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he ordenado. Ese es el mandamiento. Hacer talmidín es enseñar a obedecer. Es enseñar la palabra, pero también enseñar a obedecer. No es solamente predicar y desesperarse por predicar. Y predicar que la Torá ya fue abolida, ¿cómo les va a enseñar a obedecer si dice que la Torá fue abolida? Entonces, el camino es equivocado por ese sentido. Hay que enseñar a obedecer. Enseñar a obedecer todo lo que él dice. Enseñar a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he ordenado. Y Yeshua mismo dijo, yo no vine a abolir la Torá. No piensen, ni siquiera se les pase por su mente que yo he venido a abolir la Torá o los profetas. Incluso las cuestiones principales, la salvación del alma, la tevilá como está ordenando aquí Yeshua, la tevilá haciendo tevilá en mi nombre. La mayoría de versiones hablan aquí de la tevilá en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Ruach. Pero si el rey del reino es Yeshua, ¿por qué tienen que hacer toda esa cantidad de vueltas? La tevilá en el nombre de Yeshua. ¿Cómo hizo Kefa la tevilá? En el nombre de Yeshua. ¿Cómo hizo la tevilá Shaul? En el nombre de Yeshua. Todo la hicieron en el nombre de Yeshua. Solo Mateo 28 en las traducciones católicas es que ponen aquí el triteísmo o la Trinidad, que no aparece en la experiencia de los emisarios. Siempre ellos lo hicieron como Yeshua ordenó aquí, dándoles la tevilá en mi nombre, así como Yeshua lo hizo. La tevilá tiene que ser como Yeshua la practicó, como Yeshua la hizo cuando Yohanan Hamadbil, el inmersor, lo llevó ahí a las aguas, hizo la tevilá en el Yarden. Incluso esto, mis hermanos, hay que corregirlo. Hay que corregir esto. Hay personas que son duras de corazón, dicen, pero es que yo ya hice la tevilá en el pasado, la hice en Roma. Pero no vale, es que me la hicieron cuando era niño. No vale. Estamos entrando en un nuevo pacto, estamos entrando en una comisión que Yeshua mismo dio. Estamos entrando en algo que es correcto, en algo en lo cual Él ha traído mucha luz, mucha revelación. No estamos saliendo de una iglesia para entrarnos a otra iglesia. Muchas personas dicen así cuando hablan. Hermanos, en otras religiones, nosotros no somos una religión, qué pena, no es en otras religiones, en las religiones. Nosotros somos el pueblo del Eterno, el pueblo escogido de Él, y no podemos compararnos con otras religiones. Los hermanos de otras religiones, los hermanos de otras iglesias, no somos una iglesia. Los hermanos de no. Él nos ha mandado que hagamos tevilá en mi nombre. La tevilá en mi nombre para unirnos a Yeshua. La tevilá en su nombre para ser uno con Él. Para ser uno con su Ruach. Para ser uno con su salvación que Él ofrece. Para honrar este nombre que es sobre todo nombre. Si yo digo, no, yo ya la tevilá que hice en el pasado me sirve, pues en el pasado no estaba honrando el nombre de Yeshua porque no lo sabía. Y ahora que lo sabe, pues tiene que hacerlo. Tiene que honrar este nombre. Todo esto, mis hermanos, lo toca Yeshua aquí en esta comisión. Cuando hablamos de la Kehilá y cuando hablamos de la iglesia, mis hermanos, son asuntos bien diferentes en la práctica.
porque la Kehilá está hablando de la asamblea de Israel, la Cajal, la comunidad de Israel, la comunidad de los hijos de Israel, la comunidad de los descendientes de Jacob. Está hablando del pueblo de Israel. La iglesia, como vimos en los primeros mensajes, cuando Grecia comenzó a usar estos términos, lo usaba en el aspecto político. La iglesia era como el Senado hoy, como el Congreso, a eso se refería. Luego la adoptaron para hablar de la iglesia como un grupo en la cristiandad. Pero, ¿qué fue lo primero que se estableció? Y Yeshua está dando una comisión aquí a los emisarios para que vayan y hagan talmidín, para que se congreguen otra vez los talmidín, para que la Cajal sea un testimonio en las naciones, un testimonio del Mesías judío, un testimonio de una fe judía, un testimonio de la palabra que el Eterno había dado. Y la presencia de estas comunidades mesiánicas fue lo primero que apareció en la tierra después de la resurrección del Mashiach. El testimonio de comunidades mesiánicas, no de iglesias cristianas. Las personas no entienden que ahí no había iglesias cristianas. Lo primero que surgió más adelante, como vimos, fue la iglesia católica, pero no habían iglesias cristianas. Las iglesias cristianas surgen después de la reforma de Lutero, o sea, es algo mucho más nuevo. Y surgen no porque vieron un testimonio, no, surgen porque querían apartarse de Roma. No estaban de acuerdo con el yugo de Roma, no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Roma, querían hacer sus propias enseñanzas. Y después de la reforma es que salen toda la cantidad de iglesias cristianas que se tienen hoy día. Pero lo que hay aquí al comienzo es la presencia de comunidades mesiánicas que fueron levantadas por estos judíos, primeramente en Jerusalén, luego la predicación por toda Judá y luego comenzaron a ir más allá a buscar las ovejas perdidas de otras naciones. Los creyentes que se agregaban se reunían en las mismas comunidades. Incluso vemos a Shaul visitando las sinagogas. Primero iba a las sinagogas, si lo recibían, estaban ahí, no había problema. Pero si había problemas, salían de las sinagogas y se establecían estas comunidades mesiánicas y así se establecieron por todo el mundo, llamadas todas a transmitir esta gran comisión que Yeshua hizo, mantener el mismo testimonio, mantener esta misma línea. ¿Cuál línea? Pues la línea de la palabra, la línea del Shabbat, la línea de las fiestas del Eterno, todo lo que el Eterno ha restaurado en este tiempo. Eso era lo que tenían que hacer. Pero luego se desjudaizaron y comenzaron a practicar religiones inventadas por los mismos hombres. En el libro de Zacarías capítulo 8, 23 dice, Elohim Elión dice, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones, tomarán los tzitziyot del manto de un yehudí, diciendo, iremos contigo porque hemos oído que Elohim está contigo. Esto tiene varias aplicaciones, este verso. Una aplicación es que se cumple en Yeshua y de muchas naciones vinieron a ver a Yeshua y los que venían con enfermedades, con problemas, tocaron los tzitziyot del manto de Yeshua, fueron sanados, incluso como vimos la mujer que tenía este flujo de sangre. Pero esto también en aquellos días, cuando el profeta habla de aquellos días, está hablando de los últimos días. En los últimos días, según este verso, iba a haber una restauración a través de estas cosas. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán los tzitziyot del manto de un yehudí. Se va a restaurar algo nuevamente en el final de los tiempos. Por casi 2000 años no hubo esto. Por casi 2000 años vimos religión. Una religión, otra religión. Pero comunidades mesiánicas, si esto es nuevo, este mover de la restauración de Israel, aunque vimos que comenzó en 1948 la restauración física,
La restauración de Israel es más reciente, la restauración espiritual de Israel. Y ha tomado mucha fuerza en este último tiempo. Restauración de comunidades, y nosotros tenemos que valorar, mis hermanos, nuestra vida como comunidades en el Mashiach. Esto muestra que algo se ha restaurado, que algo grande se está restaurando. En aquellos días, hablando del fin de estos tiempos, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán los tzitziyot del manto de un yehudí. O sea, aquí habla mucha cosa de lo que se restaurará. No es solamente el asunto de el pueblo yehudí. Bueno, ya esa parte física se restauró. Yo creo que está muy restaurado la parte física del pueblo yehudí. Ahora viene la segunda etapa, que es la restauración de la parte espiritual. Y en esta parte espiritual vamos a restaurar todas estas cosas. 10 hombres de las lenguas de todas las naciones tomarán los tzitziyot del manto de Yehudí. Hace poco el Eterno comenzó a hablarnos otra vez del mandamiento de que los hijos de Israel, los Bene Israel, se harán tzitziyot en las esquinas de sus atuendos. O sea, necesitamos usar los tzitziyot. Necesitamos usar esta identidad del pueblo yehudí, esta identidad judía, porque los hombres de las naciones van a comenzar a ver eso. Van a comenzar a ver que otra vez el pueblo de Israel está aquí entre nosotros. Ayer me comentaba una hermana de alguien, la visitó al negocio y se sorprendió. El que visitó ahí se sorprendió porque dice que miró a la Magen David y le preguntó, ¿y esa Magen David? Eso no es común ver una Magen David. ¿Por qué usted tiene esa Magen David? La hermana le dijo, porque somos Israel. Y que ese hombre se pegó se le vio una felicidad cuando la hermana le dijo eso. Mis hermanos, porque hoy las ovejas perdidas están buscando su identidad. Algo conocen, algo el Ruach está mostrando a ellos. Y por eso todas estas cosas van a ayudar en cuanto a esta identidad. Y el Eterno está diciendo que en aquellos días 10 hombres de la lengua de todas las naciones tomarán los tzitziyot. Entonces, tzitziyot del manto de Yehudí. El manto judío es el talid. Aprender a usarlo de manera correcta son parte de todo esto. El Eterno dice para el fin de los tiempos. Usar la kipá, usar. Mis hermanos, muchos dicen esto es tradición. Bueno, hay que diferenciar entre lo que es las cosas tradicionales inventadas por el hombre, pero tenemos que discernir las cosas tradicionales que están en la palabra. Yo no me puedo ir contra las cosas tradicionales de la palabra. Digamos, los tzitziyot. Es una tradición en el pueblo yehudí usarlos. La tradición hay que saberla interpretar. Hay tradición humana, hay tradiciones de la misma palabra que el Eterno ha establecido en la identidad del pueblo. Hay tradición en la religión, pero la tradición de la religión no está conforme a la palabra. Por ejemplo, la celebración de la Navidad. ¿Es tradición? Sí, pero es una tradición humana. No es una tradición de la palabra. Hay una tradición en la palabra que es Sukkot, la fiesta de Sukkot. Es un mandamiento, pero es una tradición también en nosotros como pueblo. Pero es diferente. Mientras que la Navidad no es bíblica, Sukkot sí es bíblica. Entonces necesitamos aprender a diferenciar estas tradiciones. Muchas personas satanizan todo sin discernimiento. Y por eso les decía que es necesario siempre orar, Padre, dame sabiduría. Dame sabiduría para poder discernir de manera correcta las cosas y no juzgar mal. ¿Qué fue lo que hizo Roma? Roma desjudaizó. Roma, por ejemplo, dice, mire las contradicciones de Roma. Roma dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza para orar. Eso lo dice Roma. Pero entonces, ¿por qué el Papa, los curas, los obispos, todos se cubren la cabeza? Ellos saben que así no dice la Escritura. Ellos saben que eso tuvieron que ajustar todo eso a su acomodo, pero no es lo que dice la Escritura. Porque incluso Yeshua usaba su cabeza cubierta. Y como dicen los Yehudim, aún una gorra vale en este sentido. Uno dice, ¿por qué la gente normalmente usa gorra?
Una gorra. A la gente le gusta mantener su cabeza cubierta. Usted sale a la calle y se pone una gorra. Yo siempre en mi vida me acuerdo que he usado gorra. Me han gustado las gorras. Luego descubrí que esto es un asunto del pueblo del Eterno. Hablando de la escritura, uno ve que eran mandamientos, por ejemplo, para el sacerdote usar turbante, o sea, su cabeza cubierta, completamente cubierta. Entonces, el Eterno está diciendo que algo va a ser en el fin de los tiempos. Nosotros no somos comunidades cristianas, católicas, evangélicas, no, somos comunidades mesiánicas. Este movimiento mesiánico, mis hermanos, es una bendición que nuestro Padre está trayendo en este tiempo. Cuando vemos hacia este verso de el libro del profeta Zacarías 8:23, este verso, mis hermanos, a menudo se refiere al futuro, a lo que la palabra dice aquellos días. Aharit Hayamim. Aharit Hayamim es en los últimos días. ¿Cuál es la diferencia de aquellos días? En aquellos días, pues aquellos días ya están obrando. Aquellos días son nuestros días. Aquellos días son estos días maravillosos que estamos viviendo. Estos días maravillosos que muchos quisieron ver y no lo pudieron, lo anhelaron, no lo pudieron. Nosotros estamos aquí y muchas veces estamos ciegos y no vemos que aquellos días que está hablando aquí el profeta Zacarías, en aquellos días, en los últimos días, en el Aharit Hayamim, en estos días finales, pues esto es lo que está pasando. Esto, mis hermanos, es lo que está pasando. Esta restauración que nuestro Padre está haciendo, como dijo Yeshua, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he ordenado. O sea, todo lo que está ordenado en la Torá es lo que tenemos que aprender. Estamos viviendo en estos días ya están obrando, están en acción, estamos en estos días. Y lo que dice el Eterno es que hay una gracia, hay una bendición, hay un mover especial que habla la Escritura. La Escritura enfatiza la importancia del ministerio de los judíos en el Mesías. De cada creyente judío en el Mesías y de cada persona de las naciones que viene a ese ministerio a practicar lo mismo, a practicar las mismas enseñanzas. No solo en Israel, porque muchos dirán, bueno, es que en Israel sí es fácil allá usar kippah, usar talid, usar tzitzit, pero en las naciones también es fácil. Igual, no solo en Israel, porque aquí el Eterno está diciendo que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones. O sea que estamos nosotros en este momento en medio de este gran mover en las naciones y el Eterno nos necesita aquí en las naciones y Él necesita que nuestras comunidades sean mucho más mesiánicas, mucho más judías, porque entre más lo somos, mejor es el testimonio de lo que los profetas están hablando que debemos cumplir nosotros en el final de los tiempos. En toda la faz de la tierra, no solo en Israel, sino en toda la faz de la tierra. Y si el Eterno nos tiene en las naciones todavía, es porque necesitamos aprender a hacer mejor todavía este trabajo. Esto es lo maravilloso de nuestros tiempos, en toda la faz de la tierra. A menudo la situación se parece, o sea, la gente la interpreta en la religión como 10 predicadores. Entonces al final del tiempo se levantarán 10 predicadores para tratar de predicarle a un pagano, conviértete. Pero aquí no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a la predicación tradicional, evangélica, cristiana. No se está refiriendo a nada de eso. Aquí nosotros vemos otra cosa. Si usted lee nomás el verso que dice aquí el profeta Zacarías, usted ve más a un judío que a un cristiano. Está viendo es algo más, está viendo es una identidad mucho más fuerte, una identidad mucho más clara. El Eterno está hablando de la presencia de los judíos creyentes en el Mashiach en todas las naciones.
la presencia de este mover mesiánico en todas las naciones. Esto, mis hermanos, es un favor, una gracia, una bendición especial de Elohim para nuestros países. No solamente aquí estamos siendo una bendición para Israel, estamos siendo una bendición para nuestros países. Si el Eterno fue el que estableció que donde hay justos, la disciplina no vendría como debe venir por causa de los justos que hay ahí. Y la promesa que nuestro padre le hizo a Abraham fue que en él, en Abraham y en su descendencia, hablando por un lado del Mashiach, por otro lado de nosotros los creyentes en el Mashiach, las naciones mismas serían bendecidas. Cuando oramos por Israel, esos mismos puntos los aplicamos a cada nación. Oramos primero por Israel, pero también muchos de los problemas que hay en Israel están en nuestras naciones. Oramos también por nuestras naciones. Ahora, en cuanto a enviar a todos los Yehudí a Israel, por ejemplo, hemos estado hablando de la Aliyá. Entendemos este principio ya de la Aliyá, de la necesidad que tiene el pueblo Yehudí de regresar a su tierra, porque hay una promesa de que cuando el pueblo Yehudí esté reunido, entonces Yeshua en su venida se revelará a ellos y todo Israel será salvo. En ese día, conforme al cumplimiento de estas profecías. El Eterno le hizo una promesa a Abraham. Y Abraham le dijo con relación a la arena del mar y con relación a las estrellas de los cielos. Le habló de esa visión. Mira las estrellas de los cielos, si la puedes contar. Mira la arena del mar, si la puedes contar. Uno sabe que eso es incontable, no se puede contar. O sea, es demasiado numeroso. Y el Eterno le dijo que así sería la descendencia de Abraham. Así como son las estrellas en el cielo, como es la arena del mar en la tierra. Así que este mundo, aunque quiere irse contra el Creador, quiere irse contra la palabra, la religión a lo largo de los años ha querido deshacerse del pueblo yehudí. Hoy la guerra que hay presente, la meta final es deshacerse del pueblo yehudí. Quieren borrar al pueblo yehudí. Pues para el mundo, para Hasatán, para las religiones, les tenemos una tremenda noticia, que no podrán deshacerse de nosotros, que nosotros poblaremos esta tierra, que nosotros somos los herederos de esta tierra, que estamos aquí y estamos aquí es estableciendo un reino, estamos trayendo un reino, estamos trayendo al rey del reino a esta tierra. Y el Eterno prometió que habría pueblo como las estrellas, que habría pueblo como la arena del mar. Aunque la visión del enemigo es acabar a Israel en su propia tierra, pero nosotros estamos hoy todavía por todas las naciones. Somos un pueblo numerosísimo como las estrellas del cielo. Muchos dicen, hermano, acá nos reunimos 2 hitos nomás. No, son parte de un gran pueblo, son parte de una gran nación. Somos la gran nación que el Eterno le prometió a Abraham. Y el enemigo no se podrá deshacer de nosotros. Por el contrario, este es el mover que está trayendo el Eterno, que al final aplastará totalmente al reino del enemigo. El cristianismo ha enseñado en las teologías del reemplazo y le ha hecho creer esto al mismo pueblo yehudí, que cuando un yehudí se convierte en un miembro de la iglesia, en un miembro del sistema iglesia, que cuando aceptan al Mesías que predica Roma, entonces esa persona o ese judío deja de ser judío. Uno dice, bueno, no han entendido lo que es un yehudí. Roma ha hecho un trabajo infructuoso y el cristianismo también ha fracasado en llevar la buena nueva de Yeshua al pueblo yehudí.
porque el pueblo Yehudí está incómodo con con los programas que han hecho a lo largo del tiempo, la historia real de persecución que ha habido a lo largo de la historia, en la Segunda Guerra Mundial, como lo vimos, aunque había muchos creyentes, la mayoría de creyentes se cruzaron de brazos, no hicieron absolutamente nada. Eso siempre ha causado incomodidad en el pueblo Yehudí. Entonces ha sido muy difícil convencer al pueblo Yehudí de que se convierta a estas religiones. ¿Qué es lo que el Eterno está haciendo entonces con las comunidades? El Eterno está levantando comunidades mesiánicas, comunidades judío-mesiánicas. ¿Por qué? Porque para un Yehudí esto es más familiar. Para un Yehudí, si usted lo invita a la religión, pues para él es raro porque no hay nada del pueblo Yehudí ahí. Pero si usted invita a un Yehudí a una comunidad mesiánica, resulta que está todo lo que identifica a un Yehudí, está todo lo que identifica al pueblo Yehudí. Y ellos se van a sentir muy cómodos. Mi hermano Aarón había subido estos días una foto. Esa foto es con los judíos de Jabat. Ellos no creen en el Mashiach. Son los de Jabat en Guayaquil. Ellos no creen en el Mashiach. Si va un cristiano al negocio de ellos tienen un negocio, si va un cristiano allá a tratar de hablarles, mis hermanos, ellos no lo van a atender. Pero si usted llega, como ve que nosotros llegamos ahí, llegamos como ellos, con nuestro tzitzit, kipá, con todo. Nosotros llegamos a casa y cuando ellos nos vieron, se abalanzaron contra nosotros y nos abrazaban y se colgaban de nosotros. O sea, ellos se sienten, mis hermanos, diferente con un hermano que tenga la identidad que ellos han tenido por tiempo. Ahora, tal vez ellos lo hacen de manera tradicional, pero nosotros lo hacemos con mucha luz. Como dijo Yeshua, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no pueden entrar en el reino. Hemos visto testimonios, mis hermanos, de esto, de algunas mujeres judías que ven a hermanas, digamos, hermanas que le dicen, por ejemplo, pasa una judía y le dice shalom, pero la hermana no lleva su cabeza cubierta, va en jean, va en camiseta, va toda desordenada, y le dice a una judía shalom, usted está profanando, para ellos está profanando incluso la palabra shalom. Porque ellos dicen, ¿qué derecho tienen ustedes de usar esas palabras? Usted no está usando su cobertura, usted no está usando su siniud como una mujer de verdad hebrea, pero si usted va con todo el traje, mis hermanos, ustedes van a ser bien recibidos. Esto es lo que el Eterno dice que hará en el tiempo final. Va a producir en las naciones una casa en la cual se sienta bien el pueblo Yehudí. Cuando esto pasa, mis hermanos, para los judíos en las comunidades mesiánicas, para ellos esto es muy familiar, para esto es muy querido. Cuando llegan a una comunidad, y yo les he dicho, ustedes pueden invitarlos a ellos, no los inviten inicialmente a que, bueno, vamos a predicarles, no, háganse amigos, pueden hablar de la liyá, pueden hablar de cosas que a ellos les interesa. Dígale, queremos que nos hable sobre algún tema, queremos que nos hable sobre comida kosher, digamos, algo que no tiene complicación doctrinal. Ellos van a estar encantados, mis hermanos, en esto, en visitar, y cuando llegan y ven shofares, cuando ven la bandera de Israel, cuando ven la menorá, cuando ven a los hermanos usando sus kippot, sus talitot, cuando ven los tzitzit, mis hermanos, eso los alegra, ellos se sienten en casa. Por eso el Eterno ha creado estas comunidades mesiánicas. Sabemos que la meta es llevar al pueblo Yehudí a la tierra, pero no todos han ido. De los 16 millones, 8 millones más o menos están en Eretz Israel, los otros están en las naciones. Bueno, hay que alcanzarlos. Si no se van, bueno, tenemos que alcanzarlos. Este es uno de los grandes propósitos del Eterno con las comunidades mesiánicas,
Y cada comunidad mesiánica debe esforzarse, no importa lo pequeñita que sea, debe esforzarse por crear un ambiente para la salvación del pueblo yehudí. Y también para los de las naciones, cuando ellos llegan y ven todo esto, mis hermanos se alegran. Como les digo el testimonio de ayer, un hombre porque vio una Magen David en el negocio de una hermana, se alegró. ¿Cómo así que aquí hay también israelíes? ¿Cómo así que en las naciones? Mis hermanos, esto es algo real para nosotros. Nosotros somos, por el Mesías, los verdaderos ciudadanos de Israel, el remanente del pueblo de Israel. Por eso es importante estas comunidades que el Eterno está levantando y no podemos menospreciarlas por pequeñas que sean. Como le dijo el Eterno a Bilán, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Mis hermanos, estas tiendas de Jacob, estas comunidades mesiánicas en las naciones, estas comunidades con esta identidad, no solamente la parte exterior de shofares, de banderas, de todo esto, sino de las festividades, de Shabbat, de las fiestas, de estas reuniones que son muy queridas para el Eterno. Esto es un ambiente único, mis hermanos. Esto es un ambiente que estuvo en la historia, se perdió, pero el Eterno lo ha restaurado en nuestro tiempo. Cuando un Yehudí llega, cuando un israelí llega, cuando un israelita que ni sabe, ha perdido su identidad, pero llega a estos lugares, mis hermanos, sienten algo, ellos experimentan algo. Nuestros hermanos Yehudí aprecian esto, aprecian porque ellos se han criado, digamos, en este ambiente. Y aunque estén en el mundo, porque no todo Yehudí es practicante, hay mucho Yehudí secular, o sea, hay mucho Yehudí que no practica nada. Pero cuando encuentra esos lugares, los hace sentir en casa, los hace sentir queridos. Nos identificamos con el pueblo. Cuando nosotros vemos hoy día, por ejemplo, fotos que manda la gente de las naciones, de las reuniones, por ejemplo, de comunidades, de iglesias que ya están entrando en este mover, y toman una foto y la mandan, y la foto llega a la CFDI, la foto llega a la Knesset, la foto llega a alguna de las organizaciones, incluso al primer ministro, a las redes de ellos. Eso les agrada tanto a ellos, ver nomás la bandera de Israel en una comunidad. Bueno, es que todo eso, mis hermanos, es parte de un gran mover que el Eterno está trayendo, que Él dijo a través de los profetas que haría, y nosotros estamos involucrados ahí, en ese gran mover, donde nos identificamos como el pueblo del Eterno, nos identificamos también como judíos creyentes en el Mashiach, como aquellos que creemos en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, creemos en el Mashiach Yehudí. A veces resulta difícil para un Yehudí, por ejemplo, acudir a una iglesia. Es muy difícil, o sea, eso es casi imposible, especialmente cuando hay una cruz, cuando están todos estos símbolos que en el pasado fueron símbolos de muerte, cruzadas que se levantaron contra ellos, como la Inquisición. Claro, va a ser diferente, pero cuando llega a una comunidad mesiánica, cuando llega a una quejilá, donde están todos estos símbolos de la identidad judía, cuando se vive la fe judía, cuando se está en Shabbat, el Halá, cuando se tiene todo esto del pueblo, cuando hay todo este ambiente familiar judío, pues mis hermanos, le estamos propiciando un ambiente para que ellos se sientan como en casa. Si nos alegra a nosotros, mis hermanos, de la misma manera los alegra a ellos. Entonces, por eso, mis hermanos, es importante este tipo de comunidades en la obra del Eterno en el tiempo presente. Son necesarias, son importantes, y cada uno de nosotros siempre debemos tener mucho más
visión con respecto a eso, no ser escasos de visión en cuanto a lo que somos en este tiempo para el avance de el plan del Eterno. Las ovejas perdidas de Israel son demasiadas, hay cientos, están, como dice el Eterno, son como el polvo de la tierra, y como el polvo de la tierra quiere decir que perdieron toda su identidad, no hay nada de identidad, pero el Eterno ha prometido reunir hasta el último, y tenemos que propiciar esos ambientes para esa gran salvación también, para esa venida, como dice el Eterno, 10 hombres de las naciones. Habla de mucha gente que será despertado por este mover que el Eterno tiene en nuestros días. Cuando hablamos de la aliyá, cuando hablamos del regreso del pueblo Yehudí, de la subida del pueblo Yehudí otra vez a Israel, es uno de los eventos importantes por los que hemos estado orando. Es un evento importante que el Eterno nos ha mostrado de lo que Él hará en el tiempo final. Pero esto que está pasando ahorita, esta aliyá espiritual, hay una aliyá física y una aliyá espiritual. Hay una subida física y una subida espiritual. Eso está profetizado en la palabra, de que esto ocurriría especialmente en los tiempos finales. Y esta restauración espiritual, mis hermanos, es clave en nuestros días. Cuando un Yehudí en las naciones acepta al Mesías en las naciones, y esto, mis hermanos, va a depender de cuánto nosotros trabajemos. Claro, acá no hay muchos tal vez, pero hay, y hay que trabajar con ellos. Vemos, por ejemplo, ahorita los testimonios de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el pasado. El testimonio, cuando comenzó la persecución, se cerraron iglesias, sinagogas, todo tipo, se prohibieron las reuniones para leer la Biblia en las casas, todo se prohibió. ¿Qué tuvieron que hacer? Reunirse en secreto, en cuevas, en lugares escondidos, lejos del campo. Y cuando vino toda esa persecución, comenzaron a reunirse judíos, creyentes, gente que amaba la Torá, que amaba la palabra, y se reunían juntos. Los Yehudim leyendo la Torá, leyendo sus escritos, los cristianos leyendo sus Biblias, y los mesiánicos también estaban en esas reuniones. Y comenzaron ellos a hablar de toda esta restauración. Y uno ve cómo el Eterno trajo un mover al final tan tremendo. Mucho Yehudí creyó en Yeshua. Mucho cristiano también creyó en Yeshua. El Eterno propiciará los tiempos, el momento, mis hermanos, para toda esta gran obra. Y nosotros lo estamos viendo ahora en las naciones. Solo que ahora el Eterno quiere que tomemos esto con mucha más responsabilidad. Mucha más responsabilidad en esta obra, porque es la obra del Eterno. Cuando un Yehudí recibe al Mesías en las naciones, va con mucha más fuerza a Israel, regresa con mucha más fuerza a Israel. ¿Por qué hoy el movimiento mesiánico es tan fuerte en Israel? Y recuerdan que habían solamente 29 creyentes en el Mesías en 1948, les comenté de eso, 29 creyentes en Yeshua. O sea, 29 creyentes de comunidades mesiánicas. Querían sacarlos a todos, querían establecer un estado totalmente ortodoxo, sin nada de Mesías, sin nada. Les hicieron una propuesta de que le daban todo para que fueran otra vez a las naciones. 4 aceptaron el trato, 25 se quedaron. 25, hoy hay más de 1 millón de creyentes en el Mesías en Israel. Pero en las naciones el Eterno está haciendo lo mismo. Y muchos de esos creyentes que hoy hay en Israel fueron de las naciones. Fueron judíos que creyeron en el Mesías en las naciones y luego fueron a Israel. Y qué tremendo trabajo que hicieron en Israel. Judíos mismos creyentes en el Mashiach. Esto es muy grande, mis hermanos, esto que nuestro Padre está haciendo en nuestro tiempo. Cuando entendemos lo de la aliyá espiritual.
ver cómo llegamos, cómo contactamos al pueblo yehudí, orar por el pueblo yehudí, no solamente el fin de mes, tener encargo por ellos en nuestras ciudades, seguir avanzando con esta palabra, seguir avanzando con oración, para que se lleve a cabo la ley espiritual primeramente en ellos, que ellos vengan al conocimiento de el Mashiach, para que ellos regresen y para que ellos reconozcan a Yeshua como el Mashiach prometido a Israel. La Torá habla muy claramente de estas profecías, y en esas promesas, como hemos visto tantas que hay, donde hay una conexión cronológica entre la ley espiritual y la ley física. La ley física fue lo que ocurrió en 1948. Sí, el retorno a Israel, pero luego la ley espiritual es el regreso al Mesías, y vemos que será lo que se da al final, pero también se está dando hoy a medida que nosotros entendemos el trabajo que está haciendo el Eterno y cooperamos con él. El Eterno ha prometido, en cuanto a la ley física, la reunión de todo el pueblo yehudí, recogerlo de todas las naciones y llevarlo a su propia tierra. Y luego al final habrá un arrepentimiento masivo de los judíos ahí en Eretz Israel. Pero ¿qué con la diáspora? Bueno, ¿por qué el Eterno entonces ha levantado estas comunidades? Si fuera solamente en Israel, entonces las comunidades se hubieran levantado solamente en Israel. Pero ¿por qué fue que Yeshua dice que ellos tenían que hacer un trabajo no solamente en Jerusalén, en Yehudá, sino hasta lo último de la tierra? Y vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidín en mi nombre, enseñándoles a obedecer lo que yo les he ordenado, y a hacer tevilá en mi nombre, a que se identifiquen con mi nombre, y a que nos identifiquemos como Yeshua, como él dice, sean imitadores de mí, como decía Shaul, así como yo soy un imitador de el Mashiach. ¿Cómo imitamos al Mashiach si no sabemos que él es un yehudí? Él es un yehudí. Luego dice la palabra que habrá un arrepentimiento masivo también del pueblo yehudí en la diáspora, en los diferentes países, como dice aquí el profeta. Mira lo que dice el libro de Devarim, capítulo 31:3, que aquí hay una gran profecía de lo que está pasando hoy día. Cuando el tiempo llegue, como dice el profeta, en el tiempo final, en aquellos días. Ahora, cuando el tiempo llegue, que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas, la bendición y la maldición, que yo les he presentado delante de su rostro, y ustedes estén allá entre las naciones, cuales Adonai su Elohim los ha dispersado, entonces al fin ustedes empezarán a pensar lo que ha sucedido. Eso es lo que nos pasó. Pasamos por maldiciones, pasamos por bendiciones, viene toda esta luz, viene toda esta revelación. El Eterno está llevando todo este mover con gran fuerza en la tierra, y ahora nos pone a pensar. Mira lo que dice el verso 2. Y regresarán a Adonai su Elohim y prestarán atención a lo que él ha dicho, que será exactamente lo que les estoy ordenando hacer hoy. Y ustedes y sus hijos, con todo su corazón y todo su ser. Ustedes y sus hijos son dos generaciones. Dos generaciones son ustedes y sus hijos. Habla el Eterno de dos generaciones, un papel de dos generaciones. La primera generación hizo una ley física, que fue la generación que comenzó en el 48. Ahora, esa generación del 48 ya ha engendrado hijos y ha engendrado hijos. Ya son como una tercera generación, más o menos ahora. Pero cuando eso pasa, ¿qué dice nuestro Padre? Él dice que ustedes y sus hijos, dos generaciones. La primera generación, una generación que hizo una ley física, y la siguiente generación que hará una ley espiritual. O sea, una ley completa. Los primeros reconocieron solamente su identidad física como Yehudí, mas no reconocieron al Mesías. Nosotros, la segunda generación,
Sabemos que somos del pueblo del Eterno, pero también tenemos al Mashiach. O sea, vamos más completos, más equipados en este asunto. Dice el verso 3, en ese punto, Adonai su Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará misericordia. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Adonai su Elohim los esparció. Solo después de eso Elohim reunirá al pueblo Yehudí que se hayan arrepentido a su propia tierra. Esta historia de estos últimos 76 años, desde el 48 hasta ahora, que fue cuando comenzó el pueblo de Israel ya como una nación independiente con su propia tierra, el Eterno dice que pasarían estas cosas. No todos los que viven en Israel son creyentes, digamos así, de alguna manera. Yo les daba un dato, solo el 10% de todos los que hay en Israel son ortodoxos. O sea, es una minoría. Otro 10% pertenecen a diferentes movimientos. Cerca del 80% son seculares, no tienen ninguna práctica, se conocen como israelíes, solamente se identifican como israelíes. Y aquí es donde vemos la necesidad de que el pueblo se vuelva al Mashiach. Ahora, en las naciones es más fácil predicar que en Eretz Israel. Allá hay una oposición, porque no solamente es que no creen en el Mashiach, no lo quieren, lo rechazan y eso es diferente. Pero el Eterno ha prometido que la siguiente generación volvería al Eterno. No la primera, sino la siguiente generación. La segunda generación se volvería de todo corazón al Eterno. En ese punto, el Eterno revertirá el exilio. Y es lo que estamos nosotros viendo y es por lo que estamos orando, porque al final, como el Eterno ha prometido, todos los de la casa de Jacob de las naciones regresarán a su propia tierra. Solo que la siguiente generación va a llegar completa, o sea, va a llegar con la fe en el Mashiach. Por eso es muy importante que si los Yehudí no han ido todavía de las naciones a su tierra, que conozcan a Yeshua acá en las naciones, que crezcan en el conocimiento de Yeshua para cuando lleguen a su propia tierra sean una bendición mayor ahí en su propia tierra. Ahora, para que esto suceda, para que este arrepentimiento sea real y para que los judíos que han hecho Teshuvah y se hayan vuelto a Yeshua comiencen a vivir una verdadera vida mesiánica del Brit Hadashah, las comunidades Yehudí en la Galut, en la diáspora, son no solo útiles, sino necesarias para esta obra. Porque es aquí donde el mismo pueblo Yehudí tendrá que aprender o reaprender a vivir las fiestas. Donde tendrá que reaprender a vivir la Torah, a practicar la Torah. Esto, mis hermanos, se convierte en algo muy importante en el plan del Eterno. Estas comunidades, mis hermanos, que el Eterno está estableciendo, cada uno debemos también revisar, Padre, en dónde estamos fallando. Necesitamos mejorar algunos aspectos en los lugares donde las comunidades están comenzar a hacer las cosas bien. La comunidad en Guayaquil, por ejemplo, la comunidad se reúne en la casa de mi hermano Efraín Panta. El local donde se reúne la comunidad era el local del negocio de mi hermano. Pero el hermano arrumó el negocio, lo hizo más pequeño para abrir espacio y abrió todo el garaje. Y ahora ese garaje está lleno de banderas, tienen chofares. Es algo bonito que han arreglado y así tiene que ser. Todo bien preparado para que el Eterno pueda hacer esa obra también dentro del pueblo Yehudí. Y no tener temor de invitarlos a ellos. Queremos que nos acompañen a un almuerzo, a una comida, no sé, a una fiesta. Si quieren ir también los invitamos. Porque es el trabajo que el Eterno quiere hacer en este tiempo. Por eso es tan importante
para nosotros ver las comunidades. Cuando una persona, por ejemplo, entra a una sinagoga, pues usted ve todo esto normal, ve los rollos de la Torá, ve todos los símbolos de Israel, solo que no creen en el Mashiach. Y ese es el problema. Y las comunidades mesiánicas son esos lugares donde el Eterno quiere preparar estos terrenos adecuados para poder llevar también esta luz, esta revelación, a fin de cumplir estas profecías que Él dice que ocurrirán en el final de los tiempos. Lo va a hacer de manera personal. De manera personal tenemos responsabilidades, tanto hombres como mujeres, en esta identidad. Usted puede irse a una sinagoga, usted se puede ir de corbata, bien lustrados sus zapatos, bien rapado su cara. Trate de entrar a una sinagoga, va a ser difícil, va a ser difícil. Pero si por el contrario usted aprende a vivir su identidad, a portar su identidad, y va a un lugar, mis hermanos, ustedes bien recibido. Lo digo por experiencia, hemos tenido muchas experiencias en ese sentido de poder conocer a rabinos, a embajadores. Es diferente el trato cuando usted tiene la identidad que cuando no tiene la identidad. Y uno no puede decir, bueno, a mí no me importa eso. Bueno, está siendo una piedra de tropiezo, porque la meta del Eterno es poder también llegar con el testimonio a ellos, como decía Shaul. Bueno, yo para el Yehudí me hago como un Yehudí, para el Parush me hago como un Parush, me hago como. Se acomodaba para tratar de ganar, como él dice, a algunos. Ahora, nosotros no lo hacemos con hipocresía, lo hacemos porque amamos todo esto, amamos a nuestro Mesías. Si hubiéramos estado en ese momento que la presencia física de Yeshua, este judío asombroso, este Cohen Gadol con toda su vestimenta real, pues cual más quisiera todo lo que Yeshua tenía, y él dijo que debiéramos ser imitadores. Una cosa, la imitación exterior, pero también lo que es interior, lo que produce el Ruach de la vida de Yeshua en cada uno de nosotros. Entonces, por eso, mis hermanos, es importante. Hoy hay muchas iglesias cristianas que están comenzando a cambiar, están comenzando a indagar, están investigando, están leyendo, quieren adoptar estas cosas, están usando los shofarot también, están usando banderas. Bueno, es parte de todo este mover. Sí, siguen con su lenguaje, todavía no han restaurado plenamente su lenguaje, su hablar, pero están en el camino, así comenzamos y hay que ayudar. Cuando vemos eso, hay que ayudar. No forzamos a que la gente venga y se una, no. En lo que podamos colaborar, mis hermanos, estar abiertos también a ayudar a todo este mover que nuestro Padre está llevando a cabo en nuestros días. Por eso es importante estas comunidades en este tiempo final, como nuestro Padre nos ha dicho a través de su palabra. Entonces, que nuestro Padre nos ayude, mis hermanos, a ir entendiendo todo esto. Esto es un tema bastante amplio, vamos a irlo abarcando poco a poco, porque la idea es entender, no es correr y cubrir mucho material, mucho tema, sino entender y ir practicando en los diferentes países, entendiendo qué es lo que estamos haciendo, a qué es que el Eterno nos ha llamado y poder someternos a esa voluntad del Eterno. El estudio de la Torá, el estudio de las parashot, la celebración, todo lo que involucra este mover, las quejilot, los lugares donde nos reunimos, todo, mis hermanos, hecho de la mejor manera. No estamos imitando a nadie, estamos siguiendo la orientación del Ruach para ser un lugar también adecuado para que nuestro Padre pueda traer salvación a su pueblo y los de las naciones también que se sientan muy atraídos
por estos lugares, así como el Eterno hizo con el templo. El templo era un lugar esplendoroso. Era algo físico, pero era esplendoroso. Es algo maravilloso. Y todas las cosas para el Eterno tenemos que hacerlas así, con calidad, con eficiencia. Entonces, que el Eterno nos ayude, mis hermanos, a ver, abrir nuestros ojos a este gran mover que nuestro Padre está teniendo en toda la tierra, que es el cumplimiento a las profecías que el Eterno habló que ocurriría en los últimos tiempos. La existencia de sus quejilot, la existencia de estas comunidades mesiánicas con esta identidad judía. Una identidad judía, no es una identidad cristiana, católica, no. Es una identidad de un judío, es la identidad de Yeshua. Entonces, que Él nos ayude, mis hermanos. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים. הוא מגן עלינו מכולם.